Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 12 de enero para sexto grado. Comenzamos con Ciencias Naturales. El tema es el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Retomemos el sistema nervioso, su relación con la memoria y con los órganos de los sentidos. Lee la información que está en la página 14 de tu libro de texto. El sistema nervioso no solo controla el funcionamiento del cuerpo, sino que recibe señales del entorno para que podamos responder ante ciertos estímulos. Viste varios ejemplos como los reflejos o la coordinación con el sistema locomotor, la respiración o el inmunológico. Ahora veremos otros aspectos que tienen que ver con la forma en la que nos relacionamos con el ambiente. El sistema nervioso está formado por dos componentes, el central, integrado por el encéfalo y la médula espinal, y el periférico, representado por neuronas que conectan el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Ambos constituyen una compleja red celular que permite a un órgano comunicarse con su ambiente. Esta red incluye también varios componentes sensoriales que detectan cambios ambientales y componentes motores que generan movimientos musculares o secreciones glandulares. No todos tenemos la misma capacidad para tener información, pero sí podemos ejercitar el cerebro para mejorar nuestra comprensión de las cosas, relacionar lo que aprendemos con ejemplos que sean significativos para que cada persona en una buena forma de ejercitar la memoria. El sistema nervioso funciona en todo momento y recibe señales. Este tipo de acción del sistema nervioso actúa de manera frecuente. Cuando ponemos en juego nuestros sentidos, hay muchos ejemplos que lo hacen evidente. Tocar algo muy caliente o frío, pincharse un dedo, escuchar un ruido fuerte, ver el destello o oler algo desagradable. Ahora los sentidos, el sentido del tacto. Casi siempre se habla de este sentido pensando que las manos como la parte que usamos para tocar, pero prácticamente toda nuestra piel es sensible al contacto con los objetos y a los cambios del ambiente. El gusto es la sensación de hambre, se activa con las glándulas salivales. Para degustar el sabor de los alimentos, estos deben estar húmedos y si no lo están, la saliva se encarga de eso y también iniciar el proceso de digestión en la boca. El olfato. Los seres humanos tenemos bien desarrollado el sentido del olfato, pero no es el que más utilizamos para interactuar con el entorno. Dependen mucho de los sentidos de la vista, como veremos a continuación. La vista tiene que ver con nuestra historia evolutiva y con ciertas formas en que asociamos lo que percibimos desde que nacemos. En el caso de la vista hay diversos ejemplos. En los animales se dan casos muy interesantes como los depredadores dependen mucho del sentido de la vista. Algunas presas han evolucionado para engañar a quienes intentan cazarlas. El oído o audición. La audición es otro sentido que aporta información del entorno, que nos mantiene alerta ante cualquier riesgo. Por último, te damos algunas recomendaciones para cuidar de los sentidos. El reto es el siguiente. Repasa el tema que buscas ejemplos de cómo funciona nuestro sentido para dar la información del sistema nervioso de lo que ocurre a nuestro alrededor. Seguimos con lengua materna. El tema es textos bibliográficos y autobiográficos. ¿Recuerdas esta práctica del lenguaje con la lectura de la página 18 que está en tu libro de texto? A lo largo de las sesiones de trabajo te compartimos diversos textos biográficos, como los del pintor Francisco Goyitaía, de los escritores Juan José Arriola y Andrés Ernestrosa. De este último leímos el titulado Retrato de mi madre y de personajes como Albert Einstein y Malala. Asimismo, los textos autobiográficos de los escritores de Juan José Arriola, Amparo Dávila o Inés Arredondo, de los pintores Francisco Goytia y José Clemente Orozco. Enseguida vamos a recomendar un gráfico que te sirvió para identificar algunas de las principales características de ambos tipos de textos. Ahora vamos a trabajar en torno a las características principales de estos dos tipos de textos. Existen algunos rasgos que permiten establecer diferencias entre un texto biográfico y un autobiográfico. Si recuerdas, también en varios momentos te invitamos a reflexionar sobre la forma en que te has sentido al vivir ciertos acontecimientos particulares, desde tu nacimiento hasta la época de pandemia. Todo ello lo puedes formar parte de tu autobiografía. Lo primero es que tengas claro tanto el propósito de un texto como las características del mismo. Ordena tus ideas mediante la elaboración de esquemas. En estos momentos puedes considerar el siguiente proceso y poco a poco ir completando tus próximos escritos. Mediante este esquema puedes apreciar la secuencia de los pasos. Otra estrategia para organizar cronológicamente tu información es haciendo una línea del tiempo con el año de nacimiento de la persona sobre la que escribas y que marques en ella los acontecimientos más relevantes de su vida. Algunas recomendaciones para la elaboración de la línea del tiempo: primero selecciona el periodo que debes representar, puede ser un día específico, un año, una década, un siglo, etc.
Lo importante es que en la línea del tiempo aparezca claramente el inicio y el fin del evento o periodo que se va a representar. Luego determinan los hechos y aspectos más relevantes, para lo cual necesitarás emplear una medida de tiempo. Por ejemplo, si vas a hacer una representación de los hechos más importantes del año, si la temporalidad será mensual o en décadas o siglos, etc. También considera en la línea del tiempo el contexto histórico del periodo que abarques. Te sugiero que la información contextual sea breve y concreta, pero no se trata de un texto estrictamente histórico, sino de un biográfico y autobiográfico. Por último, recuerda que si la línea del tiempo es horizontal, los acontecimientos de orden de izquierda a derecha, pero si se trata de una línea vertical, se acomodan de arriba a abajo. Seguimos con la historia. El tema es el paso de la vida nómada a la sedentaria. El Neolítico concluye en el año 6000 con el descubrimiento y el uso de metales. Como fue el final del Paleolítico, más allá de la evolución, después de las últimas glaciaciones, la temperatura se elevó en todo el planeta. Hubo un cambio climático que provocó la migración de los animales. Cazar era cada vez más complicado. Algunos grupos familiares empezaron a recolectar y cultivar semillas y construían sus viviendas con adobe, mezcla de barro y paja seca al sol. Ese momento fue el que marcó el inicio del Neolítico. No todos los grupos eran sedentarios, algunos preferían seguir cazando. Se le llama revolución neolítica. Cuando suceden cambios en un ritmo acelerado, en vez de denominarse evolución, que hace referencia a cambios lentos, se le nombra como revolución. Los seres humanos aprendieron a cultivar cereales como el trigo, cebada, arroz, lentejas y garbanzos y fibras como el lino. También domesticaron animales, aunque esa práctica la habían iniciado miles de años atrás. Construyeron y reservaron terrenos para la agricultura y otros para sus viviendas. Durante el Neolítico hubo avances en la técnica para la elaboración de herramientas. En vez de ser talladas a golpes, la piedra comenzó a pulirse, las herramientas y los utensilios eran más finos y precisos. Se agregó a la piedra materiales como la madera y el hueso, arados, asadas y hoces. Se crearon molinos de piedra para triturar granos y hacer harina y hornos para pan. Surgió la alfarería y celtería, y los hilos para manufacturar textiles. La nueva situación aumentó el tiempo libre de las personas, dedicaban más tiempo a tareas artesanales y apareció la especialización del trabajo. Las tierras necesitaban trabajadores, por lo que buscaron que las mujeres dieran a luz al mayor número de hijos que pudieran. Se rendían culto a la fertilidad femenina de la tierra. Aparecieron las primeras construcciones de piedra, posiblemente templos. Se construían siguiendo la orientación de los astros y su función era servir como calendario agrícola. Se sabía cuándo iban a volver las lluvias y cuándo debían cultivar. Con todos estos avances, al año 6000 a.C., la edad de los metales, este periodo inicia con el descubrimiento del uso de metales en el año 6000. Entonces se modelaban en frío y a golpes. La innovación vino alrededor del año 5000, cuando se empezó a trabajar el metal calentando el horno para hacer diferentes armas, instrumentos y herramientas. La edad de los metales se dividen según el tema principal que usa. Cada uno requiere un mayor nivel tecnológico, ya que hay que alcanzar una temperatura más alta. El primer metal en utilizarse fue el cobre. Con él se realizaban principalmente objetos decorativos y como era más resistente que la piedra, también se creaban hachas y puntas de flecha. El bronce se creó a partir de la aleación del cobre y estaño. Se usó para elaborar herramientas y armas como espadas y escudos. Y por último el hierro, con el que se lograron herramientas y armas de gran dureza. El control del metal de mayor dureza significaba la superioridad militar de un pueblo sobre otro. Los que usaban armas de cobre tenían más posibilidades de vencer a los que usaban armas de piedra. La búsqueda de metales impulsó la expansión del comercio y el control de yacimientos minerales. La amenaza constante hizo que los agricultores buscaran protección de hombres armados dirigidos por un caudillo militar. Se cree que ahí se originaron los primeros gobernantes. De acuerdo a los restos que se han encontrado, se sabe que se empezaron a adorar divinidades masculinas relacionadas con la guerra, debido a que la guerra era una actividad vinculada con los hombres, y construyeron megalitos que se creen tenían una función funeraria. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.